Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, este espacio que dedicamos a iniciar nuestro día en oración, en adoración y meditando en la palabra de Dios. Recuerde, amado oyente, que la palabra de Dios es el alimento que necesita nuestra alma y nuestro corazón para poder vivir, para poder fortalecernos ante tantas cosas que vivimos en nuestra vida. Recuerde que la palabra de Dios es luz, la palabra es espada, la palabra es el espejo de nuestra alma. Cada día usted y yo debemos tomar la disciplina de estudiar su palabra, y cuando lo hacemos crecemos, cuando lo hacemos somos instruidos y somos fortalecidos en el Señor. Así que, amado oyente, yo lo animo a que tome esta disciplina en su vida, a que cada día usted lea una porción de las Escrituras, a que cada día usted aparte un tiempo para leer, para estudiar la palabra de Dios. Ahora, si usted no tiene claro cómo estudiar la palabra de Dios, bueno, quiero invitarle a que participe en nuestro curso de cómo estudiar la Biblia. En la cajita de comentarios vamos a dejar una información acerca del curso y cómo puede usted inscribirse. Este curso consta de 10 lecciones donde enseñaremos en profundidad qué es la Biblia y cómo estudiarla. Vamos a enseñar también algunos métodos de estudio en los cuales usted puede aprender a acercarse a la palabra de Dios de una manera correcta. Hay muchas personas que no entienden la Biblia, no saben cómo estudiarla, tienen esa inquietud. Entonces, amado oyente, pues yo lo animo a que tome ese paso y a que estudie con nosotros. Tenemos un muy buen curso que ha llegado mucho al corazón de la gente, y estamos en este momento en las inscripciones, pues para que usted inicie su estudio con nosotros. Entonces, pues yo lo animo a que estudie el curso de cómo estudiar la Biblia. Yo le invito a que vamos a la palabra de Dios. Estábamos estudiando el día de ayer, iniciamos el primer libro de Reyes, en el capítulo 8. Es un capítulo bastante largo y lo hemos dividido en dos. Hemos visto pues cómo David tenía un gran objetivo al final de sus días de hacer un templo para el Señor. Dios no le concedió a David hacerlo, aunque David sí pudo conseguir todos los materiales, hacer toda la planificación logística. Y es más, en Crónicas nos encontramos con toda la que David dispuso, hasta cómo se iban a oficiar los sacrificios, cómo se iban a hacer los turnos. Él dispuso todo eso. Aparte, no solamente quería construir un templo, sino cómo se iba a manejar y cómo se iba a administrar ese templo. Pero todo ese proyecto se lo deja a Salomón. David muere y Salomón retoma ese proyecto y arranca con él. Salomón construye el templo. En el capítulo 8 nos encontramos cómo Salomón traslada el arca al templo, y aquí encontrábamos en nuestro capítulo anterior cómo veíamos una hermosa lección de que puede el templo ser muy bonito, muy elegante, puede ser una joya de la arquitectura histórica, pero le faltaba lo más importante, le faltaba la presencia de Dios. El arca representa la presencia de Dios. Y sacábamos la gran lección también en nuestro capítulo anterior acerca de que muchas veces nos ocupamos de lo físico, de edificar nuestra vida, de adornar nuestra vida con un aspecto externo muy hermoso, pero a muchos les falta la belleza interior, la presencia de Dios. Y eso es lo más importante.
Y aquí continuamos. Salomón lleva el arca y Salomón empieza a dedicar el templo. Él empieza a dar unas palabras como rey, como mandatario, como cabeza del país. Él da unas palabras y él empieza a hacer una oración. Y vamos a retomar esta oración a partir del versículo 30. Dice así, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30, dice: Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás. Y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare, y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos, y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos, por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive, y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti, en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren.
porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, tu siervo, ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían con él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Bueno, un relato bastante especial y bastante bonito, de verdad que es uno de los episodios más hermosos y más conmovedores de la palabra de Dios. Y nos habla de que cuando el rey Salomón inauguró el templo, pues no lo podía haber inaugurado de una manera más especial, sino dedicándoselo a Dios mismo, porque el templo pues realmente era el punto de encuentro del pueblo con Dios, y era el lugar donde se unía, vamos a decirlo así, el cielo con la tierra. Era ese lugar, y ese lugar no podía ser pues un lugar cualquiera. Ahora vamos a mirarlo en contexto y en perspectiva. Salomón honró a Dios. Salomón honró a Dios con el mejor templo, de la mejor manera. Hizo un templo no de cualquier material, sino que empleó los mejores materiales. Hizo una verdadera obra de arte. Un templo digno del Señor. Y claro, ya lo habíamos hablado, que el ingrediente que le faltaba era la presencia de Dios. Pues la presencia de Dios estaba ahí. Ya vimos también ahí en el versículo, en el capítulo, al principio, en el capítulo 8, cómo pues cuando Salomón puso el arca, pues la presencia de Dios llegó y llenó el templo. Eso nos deja saber, o nos deja entender de que Dios se agradó, Dios estaba ahí. Ahora Salomón empieza a dedicar el templo y da unas palabras, y mira el discurso que da.
y la oración que Salomón hace. Y vamos a tratar de analizar un poquito qué significó, más o menos cuál es el significado de esa oración. Y hay palabras aquí que se repiten. Hay palabras aquí que se repiten y vamos a tenerlas muy claras. ¿Por qué? Porque estas palabras pues se convierten se pueden convertir en base para nuestra oración. Y aquí Salomón está haciendo una oración donde todo el tiempo está tocando el tema del arrepentimiento. Dice, si tu pueblo Israel, dice, por ejemplo aquí, si alguno pecare contra su prójimo, dice en el versículo 31, en el versículo 30 empieza diciendo, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Aquí hay una cosa bien importante, bien interesante, y es que aunque el templo era el lugar dedicado a la oración, pero la morada de Dios, ¿dónde estaba? Dice, según lo que nos dice aquí, dice, tú oirás desde el lugar de tu morada en los cielos. O sea, el templo el templo se convierte en un canal para que cuando la gente ora, cuando la gente va y ora y clama delante de Dios, pues simplemente esa oración llega delante de Dios. ¿A dónde? A los cielos. Dice, tú oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Y dice aquí, escucha y perdona. Pero mire que aquí empieza a tocar un tema también vital. Y todo este capítulo nos enseña mucho acerca de la oración y acerca de cómo tiene que ser nuestro estilo de vida diario y aún más. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cómo debemos vivir para que Dios escuche siempre la oración de todos los que creemos en Él? Aquí es donde viene la gran lección de este pasaje. Dice el versículo 31, si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, oiga, me dice, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Siempre, aquí hay un tema de justicia, aquí hay un tema de litigio entre personas, llamémoslo así. ¿Quién es culpable y quién es inocente? Y aquí Dios dice, dentro del templo, Dios hará saber quién es culpable y quién es inocente. Y aquí lo dice, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo, para darle conforme a su justicia. Pero dice el verso 33, y aquí me voy a sembrar a partir de este momento porque recurre mucho el texto. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Mira esto, si tu pueblo fuera derrotado a causa de sus enemigos por haber pecado contra ti, una de las consecuencias del pecado, según este pasaje, es la derrota. Dice, si tu pueblo fuera derrotado por haber pecado contra ti. Cuando hay pecado, suceden muchas cosas en la vida del hombre, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Y esto está en Deuteronomio 28. Una vez más, vamos a recurrir a Deuteronomio 28. Si usted, aquí les voy a dejar una tarjetica del devocional de Deuteronomio 28 para que lo escuche también.
si la persona ha pecado, y aquí dice, y si se volviere contra ti y confesare tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás desde los cielos. Y esta palabra es muy recurrente a partir de ahora en toda la oración. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Un arrepentimiento verdadero. Definitivamente, Dios aquí nos hace conscientes que en muchas situaciones de nuestra vida, en muchos momentos de nuestra vida, hemos pecado. Ahora, la Biblia nos menciona mucho más adelante en el Nuevo Testamento, en Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo que todos, en algún momento, toda la humanidad pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque estaba alejada de Dios. Pero aquí nos dice en Primera de Reyes que si se volvieren, y más adelante habla de conversión. En el versículo 48 nos dice, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Mire lo que está diciendo. No solamente volverse, sino convertirse. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo devocional. Mire, que cuando el pueblo vaya al templo de Dios, que cuando el pueblo asista al templo de Dios, no vaya simplemente a asistir a una ceremonia o a una reunión más. El motivo de ir, de estar reunidos, es que se produzca una verdadera conversión. Ahora, ¿por qué Salomón estaba con este énfasis? Vamos a explicar bien por qué Salomón estaba haciendo esta oración. En el principio del capítulo, el capítulo 8, en el versículo 2, nos está diciendo, dice, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Póngale atención. El mes de Etanim corresponde al mes de Tisri. El mes de Tisri o de Tisri es el mes donde se celebran las fiestas solemnes de Rosh Hashanah, o el día de las trompetas, y más adelante el día 10 se celebra la fiesta del Yom Kippur, o el día de la expiación, y un poquito más adelante, unos días después, se celebra la fiesta de los tabernáculos. O sea que prácticamente es todo el mes de fiesta. Préstele atención a esto. Y ese tiempo del Yom Kippur es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de conexión profunda con el Señor, de conexión profunda con Dios, y un llamado al arrepentimiento verdadero. Por eso Salomón estaba haciendo esa oración. Pero más que dejar este tiempo de oración para un tiempo puntual, esto tiene que ser todos los días. Todos los días nosotros tenemos que implorar por la misericordia de Dios, arrepentirnos y limpiar nuestra mente, limpiar nuestra alma, limpiar nuestro corazón. Ahora la pregunta es, ¿usted realmente está convertido? ¿Usted realmente experimenta una verdadera conversión en su vida, en su alma, en su mente, en su corazón? ¿O sigue siendo el mismo? Esa es la pregunta que nos hacemos esta mañana.
Venimos delante de Dios muchas veces, oramos, tenemos tiempos de alabanza, tenemos tiempos de estudio de la palabra, pero ¿hay una verdadera conversión? Eso es lo que yo le invito a que usted se pregunte hoy. ¿En qué áreas? Pregúntese esto. ¿En qué áreas de su vida todavía usted no experimenta una verdadera conversión? Repito la pregunta. ¿En qué áreas de su vida usted todavía no ha experimentado una verdadera conversión? Aquí nos dice la palabra de Dios en el verso 48. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón, de toda su alma. Mire lo que está diciendo. O sea, una conversión genuina es lo que Dios está pidiendo. No solamente que sea un acto exterior. No solamente Dios está pidiendo eso. Dios está pidiendo que nos volvamos del pecado. Que abandonemos ese estado de pecado. Que renunciemos a ciertas costumbres. Que renunciemos a cosas que no nos convienen, que no nos sirven. A ciertas cosas que contaminan nuestro corazón y nuestra alma. Yo quiero invitarle a que en este tiempo usted analice su vida, analice lo que hay en su interior. En el Salmo 139, en el verso 23, por ejemplo, el salmista escribía o expresaba en su oración estas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la oración que debemos hacer. También en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, el Señor hace un llamado. Dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dios está pidiendo una verdadera conversión, no algo de palabra. Y yo creo que ya está bueno de seguir viviendo una vida cristiana o una vida espiritual tan plana. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar en qué áreas todavía no hemos sido convertidos y tener un arrepentimiento verdadero, mis amados. No siga acariciando pecados en su vida. No siga guardando cosas, porque eso a la postre se va a convertir en algo muy perjudicial para su vida. La Biblia nos habla también en una de las cartas de Juan. Dice ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3, dice a partir del versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mire lo que está diciendo aquí. Todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Así lo está diciendo y lo está expresando la palabra de Dios. Amados oyentes, quiero con este devocional que meditemos entonces en nuestra necesidad de experimentar una verdadera conversión, una conversión real. En Joel 2:12 nos dice, nos habla de convertir nuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Es necesario, mis hijos, no seguir acariciando pecados. Y hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado a tener un verdadero arrepentimiento en nuestra vida y en nuestro corazón. Yo quiero invitarles a que oremos, a que terminemos este tiempo orando y clamando a nuestro Padre Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos una vez más la oportunidad de poder venir delante de ti, de poder estar en tu presencia, mi Señor, de poder escuchar tu voz, de poder escuchar tu palabra. Padre, hoy hemos escuchado este relato, este hermoso relato de cómo Salomón dedicó el templo y cómo en medio de la oración él hace un llamado al arrepentimiento. Dios va a perdonar, claro que Dios va a perdonar, pero cuando hay corazones que se arrepienten verdaderamente, cuando hay corazones que verdaderamente se vuelven, cuando hay corazones que se convierten del pecado y aprenden a vivir en santidad. Padre Santo, hoy, Señor, confesamos nuestro pecado. Hoy confesamos, Señor, que hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Hoy confesamos, Señor, que hemos tomado actitudes, hemos hecho muchas cosas y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Padre, y nuestra alma se convierte, nuestra mente se convierte, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caer en tentaciones. Ayúdanos, Padre, a no caer en malos caminos. Ayúdanos, Padre, a no escuchar otras voces, sino tu voz. Y ayúdanos a llegar siempre delante de ti, a tu casa, en santidad, Señor. A tener una vida de verdadera adoración. Padre, tú hoy nos haces un llamado. Ayúdanos a aceptar este llamado, Señor. Y como decía el salmista en el Salmo 139, examínanos, oh Dios, y mira si en nuestro corazón hay camino de perversidad. Hoy, Señor, te confesamos. Hoy te confesamos, Señor, esas cosas que hemos hecho. Y nos arrepentimos, Señor. Volvemos nuestros ojos a ti. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, Señor. Y nos volvemos a ti, postrados, Señor, confiando en tu misericordia y confiados en tu amor eterno e incondicional. Padre Santo y poderoso, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.